Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu podcast Salud y Vértebras. En el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que básicamente nunca hablamos de él y es de qué hacemos en quirófanos, por quiénes está compuesto y el rol de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos varios invitados especiales, amigos, colegas, ya familia de tanto tiempo que tenemos trabajando juntos. Entonces aquí, comenzando por el doctor Román Santana, ortopeda, cirujano de columna, eh, igual amigo de hace muchos años. Nuestra querida Natalie, eh, ella es asistente quirúrgico, trabajaba conmigo hace muchísimos años hasta que, bueno, decidió irse, pero todavía la quiero. Ella siempre Es está en igual. quirófano con nosotros. Por acá, nuestra querida doctora de Vargas, anestesióloga. Vamos a ver su rol en quirófano, que es bastante importante. Y Emmanuel Olivero, tiene muchísimos títulos, porque él es enfermero, técnico instrumentista. Entonces, él es quien nos lleva, actualmente, aparte de enfermero, es quien nos lleva los instrumentos cuando vamos a cirugía. Trabaja con una casa comercial y está con nosotros en quirófano. Entonces, iniciando con el proceso quirúrgico, o sea, vamos a ver qué se hace, cómo llega el paciente a quirófano, cuándo llega, quién es el primero que lo toca. Entonces, Natalie, ¿tú puedes ayudarnos un poquito con eso ahí? ¿Quién hace ese trabajo? ¿Quién tiene la responsabilidad que la cirugía comience a tiempo, se hace bien su trabajo? Siempre la responsabilidad la va a tener el asistente, que es el encargado de la planificación desde el día antes de la cirugía hasta que el paciente se va de alta. Nosotros somos los que recibimos al paciente, nosotros somos los responsables de que el paciente se ingrese a su hora para poder comenzar temprano. Por igual, nosotros tenemos la peculiaridad de que somos los responsables de saber si el paciente llevó su sangre, si su cama de UCI está reservada por igual, y también que el paciente lleve las imágenes para que no tenga responsabilidades con los doctores en esa parte. Encargada de logística. Encargada de todo lo que es la logística del paciente. Seguimiento por igual. Pero cabe resaltar, Natalie, que tu función no comienza en el quirófano. Eso mismo iba yo a decir. Desde antes de llegar al quirófano. Toda la preparación prequirúrgica. La preparación prequirúrgica es responsabilidad del asistente. Desde la consulta. Desde la Tú consulta. estás ahí todo el tiempo con el Lo paciente. único que hace el cirujano es planificar la cirugía y el plan quirúrgico. ¿Cómo que lo único? Bueno. Y trabajar también. No, es lo importante. Entonces, cuando llega el paciente a quirófano, ya lo tenemos en la sala, ¿a quién se lo entrega? A la anestesióloga. Muy importante. Que también un pilar de la responsabilidad que me corresponde. Sí. Que ella esté a tiempo también. Ah, también. Sí. O sea, que tú tienes que... Yo también. No, yo hago el checklist. El checklist de todo. Que todo. Que tu checklist está la anestesióloga. Sí, claro. Claro, para poder comenzar a tiempo, también la anestesióloga debe de estar ahí a tiempo. ¿Y qué hace la anestesióloga cuando llega el paciente? Lo primero que haces cuando recibes el paciente. Bueno, realmente eso no empieza ahí. Eso empieza cuando yo salgo de mi casa, que recibo una llamada de Natalie, de la doctora Natalie Vázquez, para ver dónde yo estoy y por dónde voy. Seguida también del cirujano. Para inmediatamente, sí, el cirujano me llama 2 minutos después, pero tú me llamas primero. Entonces, después de eso, cuando yo llego al quirófano, yo soy la que manda a buscar al paciente. No lo mandan, no lo traen hasta que yo llegue. Cuando el paciente llega, tengo que dormirlo, o bueno, dormirlo no, ¿cómo se dice? Sedarlo, para que esté tranquilo y poder entonces entrar al quirófano para entonces comenzar el proceso de dormirlo. Y ya después... Bueno, desde que está durmiendo, el trabajo del asistente normalmente no se acaba. No se acaba. La primera que entra y la última. Es la última que me voy también. Claro que sí. Sí, normalmente cuando nosotros recibimos el paciente en el quirófano junto con la doctora de Vargas, normalmente uno ve
también unos familiares que no había visto también. Nosotros nos presentamos siempre a todos los parientes que estén ahí en ese momento. Nos presentamos a todos los familiares, decimos que todo va a estar bien, como siempre ha sido así. Entonces ahí se presenta todo el equipo quirúrgico, el anestesiólogo, el cirujano, el asistente, el enfermero. Y al paciente le da mucha tranquilidad ver esa cara conocida, que ya vio a su anestesióloga que le evaluó en la evaluación preanestésica, ver a su cirujano y ver al asistente que es la que le está llevando desde el día cero. Eso le da una tranquilidad increíble al paciente cuando llega al quirófano. Sí, por eso es que en nuestro equipo de Spine Center cada cirujano tiene su asistente, que normalmente es la misma que está con nosotros en consulta, para que el paciente se sienta a sí mismo, tenga menos ansiedad, menos caras extrañas, y la ve en la consulta, y la va a ver en la cirugía, y la va a ver después de la cirugía, y se siente así más en familia, como dice. Y ya me llevo yo para mi casa al paciente. Entonces, una vez ya el paciente está sedado, dormido, entonces comienza la preparación del quirófano como tal, que ahí, cuéntanos, Emanuel, ¿qué haces ahí? Sí, se vuelve un paso que es que antes de entrar el paciente por parte de anestesia, es siempre bueno que yo confirme que los materiales estén ahí. Que incluso el mismo Claro. familiar del paciente dice, ¿y los materiales llegaron? Siempre yo estoy ahí 2 horas antes precisamente para eso y confirmar de que la bandeja no tengan un peladito, que falte material en el listado que yo llevo del inventario. O sea, es muy importante que haya, por ejemplo, si usted indica 4 tornillos, una caja que tenga 4 de cada medida y son 5, 6, 7 y 8 medidas. Y yo garantizo que haya, o que el material tenga las medidas asépticas necesarias para que no haya ningún tipo de infección y que todo salga bien. Y que tú vayas completo también. Siempre voy completo, por cierto. Eso es importante. Entonces, algo jocoso que a veces los pacientes no conocen, cuando le indicamos 4 tornillos a un paciente y una caja intersomática, explica cómo es eso. ¿Tú llevas 4 tornillos y una caja o cómo es? No, hay 8 medidas de tornillo de diferentes diámetros. Yo tengo que llevar 4 tornillos de cada medida. Y caja, por ejemplo, no todas las anatomías son iguales. Hay vértebra grande, hay vértebra pequeña. Entonces yo tengo que llevar caja de un tipo, si es una sola, 4 diferentes, ya sea de titanio, de caja PIC, de 25, de 30, de cada tipo, 2 de cada medida. ¿Cuántos más o menos tornillos tú llevas para una Para una cirugía, aproximadamente 120 tornillos. 120 tornillos. Por eso el paciente va al consultorio asustado. Doctor, mire, yo lo pagué, pero no me lo entregaron. Pues, entonces va ese día, va asustado a la consulta, porque se asusta, porque creen que no van a estar ahí en ese día y que no se lo entregaron. De hecho, llegan el día antes. Sí. Es lo primero que llega y cuando yo llego al centro primero, el primero del equipo que llega casi siempre soy yo, yo confirmo de que en el proceso de movilización de la bandeja, no se haya o no haya pasado nada, no haya faltado nada y que no se haya... La envoltura que tiene no se haya afectado, ni que no un haya perdido peladito su puede tener la envoltura, esterilización. porque en el momento en que eso pasa, yo tengo que ponerla de nuevo en un proceso diferente. Claro, claro. Nosotros, cuando tenemos el personal así completo y que ya conocemos, ya el personal así como Emmanuel, que ya conoce más o menos la manera de trabajar de cada cirujano. De cada cirujano, nadie mejor que nadie, pero cada quien tiene su metodología diferente. Pero cuando uno se acostumbra a trabajar en equipo y siempre son la misma persona, entonces los errores son mucho menos y también la cirugía se hace en menos tiempo, porque ya Emmanuel, por ejemplo, sabe cómo trabaja cada cirujano, cuáles son los tamaños de tornillos que más usa, cuáles son las cajas que más usa, cómo le gustan los instrumentos, cómo le gusta que se lo pasen, inclusive a qué altura necesita la camilla ese cirujano. Los cirujanos trabajan a diferente altura cada uno, no tiene que ver inclusive por el tamaño del cirujano. El asistente sabe cómo le gusta que entre en el paciente, cómo le gusta el aseo de cada paciente. Y eso, el que el equipo se conozca, ahorra muchísimo tiempo en cirugía. Que uno tiene que trabajar con personas nuevas en cada cirugía es como empezar desde cero siempre. Siempre. Natalie, y normalmente todavía marca las piernas de los pacientes. ¿Para qué tú haces Claro, eso? eso es muy No importante. has perdido las buenas Siempre. costumbres todavía. No, las buenas costumbres siempre se mantienen, pero siempre al iniciar, desde que el paciente llega a prequirúrgico, se le pregunta lo de la pierna para no tener errores. Vamos de también. Para hacer un paréntesis ahí, nosotros, nuestro equipo somos muy, muy cuidadosos con eso,
porque aunque no lo creamos por estadísticas internacionales, en Estados Unidos, que es donde llegan estadísticas, el error más frecuente en cirugía de columna y en cirugía ortopédica en general es operar el lado equivocado Así es. o el nivel equivocado, pero más frecuente el lado. Entonces, por eso nosotros siempre, todo el mundo le pregunta al paciente qué pierna le duele, y se lo preguntaba 1000 veces, y el asistente también debe Obligado tengo que marcar. marcarlo. Sí. Sí, nosotros que tenemos la ventaja de que podemos llevar un registro de historia clínica de manera electrónica, Sí. nosotros lo dejamos plasmado en el récord del paciente, que lo llevamos electrónicamente. Nosotros lo revisamos en el quirófano, en el récord físico, lo revisamos electrónicamente. Después el asistente lo revisa, la anestesióloga lo revisa, el equipo de neuromonitoreo Neuromonitoreo también lo revisa. Además Y de los eso, técnicos lo quirúrgicos marcamos. también. Y enfermería No todos, también. Sí, sí, Siempre. no, hasta el instrumentista también. No, Sí. claro, Emanuel tiene experiencia en eso. Antes de dormir al paciente, también le preguntamos al paciente que nos confirme que es el lado que le molesta. Porque a veces el paciente dice, doctor, cuando yo fui, era la izquierda, pero ahora me está molestando las dos, o es la derecha. O no le que me duele molesta ninguna. más. Pasa mucho. Porque Sí. a veces También. pasa eso. ¿Y cuál es que le duele ahora? Y dicen ninguna. Y uno dice, ajá, y entonces, ¿para No, qué la no, vamos a porque operar? el objetivo de la cirugía es mejorar el dolor. Si el paciente no tiene dolor en ese momento, entonces cambia mucho el plan. Ujú. Claro, claro. Todo puede pasar. Entonces, desde el punto de vista anestésico, los pacientes les preocupa mucho que si van a tener dolor, si no van a tener dolor, le da mucha ansiedad entrar al quirófano como tal. ¿Qué haces si haces algo en esos casos? Bueno, que explíquenos qué normalmente hacemos para que el paciente no esté ansioso y salga con el menor dolor postoperatorio posible. No, uno trata de buscarle lo que esté lo más cómodo posible. Uno comienza a hablar con el paciente, uno lo seda, le da una sedación leve antes de entrarlo. Después, si le gusta una música, le ponemos una música que le guste, especialmente si son adolescentes, para que se entretengan, no estén ansiosos. Y después ya que se duerme, que eso era algo que yo iba a decir ahorita, que yo necesito la ayuda de todos ustedes. Es decir, yo necesito que enfermería, aquí que Emmanuel me ayude a poder dormir al paciente, porque mientras yo estoy con la mascarilla, alguien me tiene que ayudar a ponerle los medicamentos. Puede hacerlo Emmanuel, lo hace Natalie, o a veces lo Ha hace tenido que ser el el cirujano, Sí. que es lo más raro, pero me ayudan. Después que esté durmiendo ya. El proceso es operarlo y después sacarlo sin dolor. Yo normalmente estoy usando las bombitas del dolor, que están dando muy buenos resultados. Qué bueno. Emanuel, nosotros tenemos una ventaja contigo, que tú eres enfermero y conoces mucho de instrumentación quirúrgica y también conoces mucho de los implantes, porque vemos que muchas personas solamente se enfocan en pasar un tornillo de que le piden. Aparte de eso, ¿de qué más tú te ocupas en el quirófano? Aparte de, bueno, yo hago precisamente todo lo que hace el equipo, desde la confirmación del lugar, incluso confirmo con el paciente si sabe quién lo va a operar, de qué, todo. O sea, todo lo que Natalie confirma, yo lo confirmo. Incluso el marcaje de la pierna también lo hago, tiendo a hacerlo. Y también yo, de parte mía, en lo personal, me gusta confirmar las imágenes para ver el lugar de la cirugía y así, en caso de que yo vea que el cirujano se puede equivocar, yo le digo, pero no es tal nivel, por ejemplo, que puede pasar. Que de Entonces es hecho, una de ventaja. los pocos, quizás el único instrumentista que hace eso. Sí, confirmo mucho eso, el nivel. No, por eso te digo que nosotros tenemos la ventaja de trabajar contigo, porque tú, además de que tienes los conceptos básicos en enfermería, en instrumentación quirúrgica, en este tipo de cirugía, sobre todo de neurocirugía, cirugía de columna, tú tienes mucha experiencia y te has formado muy bien en la parte de los implantes Sí. de cirugía de columna. Entonces nosotros también nos sentimos muy seguros cuando tú eres parte del equipo en ese momento de la cirugía. Sí, no, y pasan cosas que si el técnico tiene experiencia y es bien aceptado en el equipo, pues se le escucha. Por ejemplo, puede ser que en una cirugía de deformidad se comprima el lado que se tiene que distraer y son tonterías, pero si uno le da la sugerencia y es parte del equipo, pues el cirujano lo acepta de buena manera y eso es Y lo positivo toma para en el cuenta. paciente.
Claro que sí. Claro, para Claro. cambiar totalmente la, Sí. la evolución del paciente, el resultado, un mejor resultado del paciente. Entonces, es bueno también que nuestro audiencia se sepa, porque a veces uno como cirujano, si yo estoy de cirujano principal, el paciente cree que el cirujano es El que el se- jefe, el que decide todo, pero lamentablemente no es así. No, no es así. En quirófano, Román, ¿quién es el jefe en quirófano? El jefe del equipo quirúrgico es el anestesiólogo. Ay, qué Eso es bueno. así. Así. En- Repítanlo otra vez, El anestesiólogo, el que lo oigan todos. Sí, no, está bien. Sí, no, increíblemente, si, por ejemplo, yo como cirujano le veo que el paciente ha sangrado mucho, por decir algo, a mi impresión, y digo, mira, yo entiendo que hay que transfundirlo. La que decide si lo va a transfundir o no es la El anestesióloga. anestesiólogo. Claro. Ahí no es que yo quiero, no es que nada, o sea, es el anestesiólogo. Igual si es al revés, si yo digo, no, el paciente no ha sangrado nada, no lo transfunda. Si la anestesia decide que hay que transfundirlo, el cirujano le toca quedarse calladito y seguir haciendo lo que está haciendo. Sí, a veces nosotros llevamos un protocolo, siempre nosotros llevamos un protocolo quirúrgico y tratamos de no alterarlo por el bien del paciente, pero cada paciente evoluciona de manera diferente. Si el anestesiólogo considera que se debe de acortar el tiempo de la cirugía, a veces uno tiene un plan elaborado de hacer muchas cosas, pero hay pacientes lamentablemente que no toleran. Por ejemplo, su corazón no tolera a lo mejor toda la cirugía que tú tenías planeado, el anestesiólogo te dice, mira, ya vamos a dejarlo ahí, el paciente va a mejorar con esto. Creo que si seguimos, lo vamos a poner en riesgo su vida y es mejor que quede, no con todo lo que planeamos hacerlo, pero que quede bien el paciente. El anestesiólogo se encarga de eso, de decidir también inclusive el tiempo en que se termina la cirugía. ¿No? Y desde antes, tenemos un paciente, ha pasado poco, gracias a Dios, pero tenemos un Sí. paciente en quirófano y yo voy al quirófano a operar. Sí, O sea, el anestesiólogo dice, ese paciente no se va a operar. Que eso es una cosa. Cuando el paciente llega, yo tengo que monitorizarlo. Yo tengo que ver cómo está. Y si hay algo que no me gusta, puede pasar eso. Es decir, a ti te puede dar algo que, aunque tú lo hayas evaluado 2, 3 semanas antes, un mes, a todo el mundo se le aparece algo de repente. Es decir, una gripe, una tos, el COVID. la O sea, presión. claro. sí, la presión le puede subir. Glicemia. La glicemia, es decir, uno tiene que hacer todo eso antes de uno entrar al paciente. De eso se encarga Natalie y me encargo yo de que cuando ya entramos al paciente, verificamos todo eso para que entonces ellos puedan operar, si se puede. Sí, en sentido general, igual en nuestro equipo las decisiones son en consenso. Pero si hay alguna diferencia, lamentablemente es lo que diga la anestesióloga. Sí. Así es. Así. Sí, hay que reconocer que para uno trabajar tranquilo en ese momento necesitamos un buen anestesiólogo Claro, claro. y que sea capacitado para ese tipo de cirugía y que tenga la experiencia en ese tipo de cirugía. Nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en varios lugares, inclusive fuera de Santo Domingo, que trabajamos, siempre nos movilizamos el equipo completo para garantizar de que siempre, por ejemplo, con lo que tú conoces, siempre el consenso se hace más rápido. Claro. Porque tú no llegas a un lugar diferente a tratar de imponer cosas o a otra persona quererte imponer cosas a ti. Nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, vamos a operar en Santiago. Donde quiera que nosotros operemos, siempre Manuel llega 2 horas antes, independientemente la hora de la cirugía. El Vamos a comenzar a las sitio 5 de la puede mañana ser en donde Santiago. sea. Sí. Y Emanuel está 2 horas. Él está a las 3 de la mañana. Él inclusive se va el día antes para evitar... No, ciertamente Contratiempos. trabajando como equipo disminuye el tiempo quirúrgico, disminuyen los Los riesgos, riesgos. disminuye todo. O sea, no es lo mismo, o sea, está en un quirófano, yo pongo mi mano así. Ya Natalie sabía antes qué pinza era la que yo necesitaba. Yo espero que se acuerden, como ya ella no me ayuda casi. Pero también garantizamos la seguridad del paciente. Claro, claro. Y en el equipo Eso cada es. quien tiene su rol definido, cada quien sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que está haciendo. Pero espérate, déjame que te interrumpa. Cada quien sabe lo que está haciendo, pero entonces ustedes saben lo que yo estoy haciendo también. Claro. También. Y ya al saber lo que yo estoy haciendo y los pasos que yo voy a dar, entonces es mucho más fácil cuando nosotros trabajamos en conjunto. Por ejemplo, Emanuel y yo tenemos 14 años trabajando juntos.
Es decir, yo nada más lo miro y ya él sabe. Es decir, al igual que con Piero y con ustedes también. Nosotros tenemos ya de 14 a 10 años juntos. Sí, hay veces cosas que, por ejemplo, estamos poniendo un tornillo, ponemos un tornillo y todos nos separamos de la mesa, nos separamos del paciente. Ya sabemos qué rayo que se va a tirar. Y nadie lo tiene que decir, nadie lo tiene que hablar. Manuel tapa la bandeja, se cubre la herida y se hace un rayo. Y es que igual en parte en nuestro equipo está también el mismo técnico de rayos X, que en este caso es Israel Veloz. Él, así como dice Román, o sea, ya no hay ni qué decirle. Ya él ve que nos retiramos, nos alejamos del paciente y él se acerca ahí a dar su imagen. Eso recorta, aunque Claro, él sabe el no tipo de parece- proyección que va a hacer de acuerdo al nivel en que va la cirugía. Exacto. Él sabe si va de frente o de lado la imagen, que nosotros le Disminuye llamamos mucho el tiempo, AP eso y lo lateral. recorta. Sí, Y sabe tirar los rayos también. claro. Sí, normalmente, sí. Ay, no, él sabe. Sabe mucho. No Por te eso- quejes porque por- mucho que te Por eso extraña cuando él no trabajamos está. con Por él. eso trabajamos con el equipo Bueno, que ya nos conoce. Cuando él no está, se prolonga la cirugía, porque tenemos al técnico que no está acostumbrado, el técnico de rayos X que no está acostumbrado a trabajar con nosotros, entonces tenemos que explicarle, aunque sea buen técnico de rayos X, lo mejor, como no trabaja normalmente con el equipo, no está familiarizado con Y el la paso. cantidad de rayos que da esa persona También. que no sabe, Sí. porque Israel da un rayo, pero una persona que no sabe lo que queremos da 10. Y esas Sí. son radiaciones para uno Para también. nosotros. Mayor Y eso plazo. no está bien. Entonces pasa lo mismo con la parte mía, que cuando falta algo que yo creo que puede ser de importancia, el deber mío es informar el día anterior al cirujano. Pero me falta tal cosa, me falta tal material. ¿Usted cree que usted puede hacer la cirugía sin eso? No, entonces en ese caso yo procedo a declinarle y que caiga con otra casa comercial que ya vendría siendo la competencia. Es importante Sí, que sí, notifique muy Eso mismo yo la iba a carencia preguntar. del implante. Que Sí, sí. Nunca el mismo día de la No, cirugía ni en el no, momento no. quirúrgico. No. no llegar a quirófano para hacer esa salvedad. Sí, pero ya gracias a Dios también hemos podido regularizar un poquito eso, como normalmente operamos con un grupo muy selecto Selecto de casas comerciales. Hemos disminuido bastante esos errores. Entonces, otra cosa importante, a veces los pacientes creen que el quirófano es un templo, que nadie habla, que está todo el mundo calladito, que se escucha hasta Bueno. el ruido más remoto que pueda haber. Pero bueno, si está Natalie presente, cuéntale Román. No sé. Sabes que por el Son tiempo muy que amenos. nosotros, por ejemplo, todos trabajamos mucho. Y a veces el único lugar donde coincidimos es el quirófano, porque cada quien tiene su día de consulta, su horario de consulta. A veces no tenemos tiempo para juntarnos ni en el día ni en la tarde, a veces ni en la noche. Entonces, en el quirófano es que todos nos juntamos. Nos juntamos. Y ese es el sitio donde todos también nos actualizamos, nos preguntamos por la familia, nos preguntamos por... Para por los nosotros- Si tenemos problemas, nos desahogamos. Para Ahí. exacto, para Qué nosotros es como un ambiente social. Y más que nada, nos conocemos hace tantos años. Que se ha que hay- vuelto familiar. Exactamente, que hay un trato familiar. No hay estrés. Yo siempre le digo al paciente, porque el paciente a veces nos ve hablando un poco y así, bastante relajado. Yo le digo, Hablando mira, mucho. el único que puede estar nervioso aquí es el paciente. Claro. Si tú ves al cirujano nervioso, mejor párate y vete. Así es. Sí. Pero eso es otra de las cosas que los pacientes a veces creen que no, que eso es un templo y que nada. A veces hasta música ponemos, una música ambiental o algo para uno estar relajado y sentirse contento, ¿no? Tú tienes un jefe que pone Eso otro tipo de música. Depende pero- del cirujano. Todo Cada depende. cirujano tiene su tiene gusto, su música. y porque sus realmente es el gustos, cirujano claro. que elige la música. Claro, el cirujano tiene, que Sí, tiene que sí. sentirse bien ahí. Claro. Es el que Sí. tiene que estar No, cómodo. déjalo que haga algo, porque el anestesiólogo no puede decidir hasta la música, porque Dios mío, sería lo último ya. No, es muy importante el hecho de que uno esté conversando sobre la familia, no quiere decir que no se le esté prestando atención al paciente, al contrario. Mientras más relajado uno se siente, más cómodo uno trabaja y también más ameno se hace el trabajo, menos estresante, mayor le va. Cuando uno está en un equipo donde uno puede hablar libremente, entonces la evolución del paciente al momento de la cirugía es mucho mejor también. Y el rol
del cirujano ayudante, Román. Si yo soy el cirujano principal en un caso X y tú me estás ayudando, no hemos hablado qué hace el cirujano Mira, ayudante. normalmente cuando, por ejemplo, nosotros que acostumbramos a operar dos especialistas siempre, por ejemplo, tú me ayudas a los casos míos, yo te ayudo a los casos tuyos, en el caso del doctor Ulises Acosta también, el doctor Johan Fernández, el doctor Carlos Rodríguez. No lo hemos mencionado, pero Claro, claro. Ulises siempre está en el equipo. Ahorita Todos, se pone- todos siempre es bueno que el cirujano principal tenga a su frente, normalmente operamos de frente, tenga a su frente uno de su misma especialidad. Porque a veces se pueden presentar eventualidades, gracias a Dios casi no nos presentan. Pero al momento de que presenta una eventualidad, a veces el cirujano que está a cargo de ese paciente, la carga emocional es mucho mayor. Y si la puede distribuir con uno de su misma especialidad, a veces el que está de frente le dice tranquilo, no ha pasado nada, eso se resuelve. O a veces al otro que está de frente le ha pasado y ya sabe cómo resolverlo. Sí, eso es importantísimo de uno operar con un par. O sea, en nuestro equipo todos operamos con otro cirujano de columna como ayudante. Y eso, claro, como dice Román, eso es algo importantísimo. Me da tranquilidad a mí como cirujano y al paciente también, o sea, le garantizo un mejor resultado. Son dos especialistas totalmente capacitados, indistintamente cada uno, para hacer el procedimiento. O Claro. que es mucho Eso ayuda, además de garantizar unos mejores resultados, también acorta muchísimo el tiempo quirúrgico, porque la columna tú la operas, en el caso de que vayamos a instrumentar, tú lo operas del lado derecho y también del lado izquierdo. Si el cirujano principal no contara con la asistencia de otro igual que él, entonces tuviera que estar a cada momento cambiándose de lado para hacer las cosas de su lado y después del otro lado. Contar con un especialista capacitado, al igual que él, y también que cuente con su confianza, le da la oportunidad de que el cirujano pueda distribuir también el trabajo. Sí, totalmente, totalmente. O sea, tiene un montón de beneficios. Entonces, bueno, ya finalmente, como dicen tarde pero seguro, ya llegó el técnico de rayos X que mencionamos un momentico, Israel Veloz. Entonces, bueno, vamos a ponerlo a hablar unos minutitos. Vamos a darle las gracias a la doctora de Vargas. Vamos a dejar el quirófano sin jefe por un momento para, para darle chance a Israel. Como siempre, aunque nunca me toman en cuenta ni nada los anestesiólogos, pero siempre estamos detrás de la mesa quirúrgica. Me voy detrás, A la cabeza del paciente. a la cabeza del paciente. Israel, acércate por aquí para que nos digas un poquito de qué tu trabajo. Bienvenido. Muchas gracias, tarde muchas que gracias, nunca. muchas gracias. Entonces, cuéntanos aquí, tú sabes que lo que estamos hablando hoy es de qué hacemos cada uno de nosotros en quirófano, cuál es tu función, cuál es tu rol, qué haces. Estuvimos hablando, Israel, para darte un preámbulo, de que nosotros tenemos una ventaja cuando trabajamos contigo y siempre tratamos de que tú te presentes en el quirófano. Porque ya sin hablar, a veces ya por los gestos que nosotros hacemos, ya tú sabes que tú tienes que Pero entrar. él lo va a creer. Él va a creer que es verdad. No, porque es verdad. Y nos reímos mucho Tenemos- también. tenemos- Hay que explicarle Hay parte de- la forma que tienen muchos cirujanos que son diferentes. Primeramente, muy buenas tardes, disculpen la tardanza. Sabemos que nuestro país tiene Sus tapones. sus tapones. Mi nombre es Israel Veloz, licenciado en imágenes médicas y trabajo con el equipo del Space Center y con Piero Perrone. Primeramente, aparte de que somos un equipo, somos una familia. Y nada, mi función es trabajar con la parte de radiología, con el equipo Brazo INSE, que es un identificador de imágenes. ¿Cuál es el objetivo de ese equipo? Dar la imagen actual al momento que el cirujano la pida. Entonces, es como un equipo de radiografía, pero que vemos en tiempo real, lo vemos ahí mismo, la imagen del paciente. Evidentemente, eso lo usamos en quirófano para saber que estamos en el nivel correcto, que colocamos de manera correcta los implantes y etcétera. Entonces, Y que da el ángulo que el médico requiere en el momento del paciente. Da una buena imagen, no es como un equipo de Cuando el rayo técnico lo X sabe normal. usar, sí. Bueno, casi todos lo sabemos usar. Lo que pasa es que hay cosas que aprender nuevas que
cada uno Para tiene su mejorar la especialidad, técnica. porque claramente ya con el tiempo uno sabe más o menos lo que quiere el cirujano y el ángulo que va a necesitar el momento de la cirugía. Y eso adelanta el proceso también, del tiempo. Claro, claro. Estuvimos hablando de que a veces nosotros colocamos un tornillo y nos retiramos y ya tú sabes que eres tú que vas. Exactamente. Y ya tú sabes en qué posición va el equipo de Exactamente. acuerdo el momento de la cirugía. Ya tú sabes que si todavía estamos a mitad de cirugía, las imágenes o son AP o son laterales. Pero a veces nunca la pedimos las mismas posiciones antes de acabar. Siempre hacemos una confirmación antes, durante y después de todo proceso quirúrgico. Por eso la importancia de tener el personal capacitado, porque se ahorra mucho tiempo. Así es, así es. Emmanuel, y desde el punto de vista de enfermería, en tu caso que eres enfermero también, ¿qué puntos son importantes que revisemos ya para concluir la cirugía? Para ir igual nosotros acercándonos a la conclusión. ¿Qué debemos asegurarnos? Bueno, ¿Qué hacemos normalmente? el conteo siempre se hace de las cantidades de materiales que nosotros introducimos en el paciente, llámese gasa, compresa, cantidad de líquido. Yo sé que todo el mundo no lo toma en cuenta, pero yo en lo personal siempre calculo hasta la cantidad de solución que utilizo en el lavado y así siempre le doy un informe al anestesiólogo, en este caso la doctora Ibe de Valga, que es quien dice, Manuel, ¿con cuánto lavaste? Y yo le digo, con 480. Y ahí hace un cálculo de la solución y la sangre que perdió el paciente y ahí toma la decisión de si transfundir o no. Entonces es muy importante que nosotros, también como enfermeros e instrumentistas, tomemos eso en cuenta. Todo lo que se necesita a la hora de cerrar, llámese conteo, cálculo de solución utilizada, todo es importante. Y desde el punto de vista, bueno, tuyo, Israel, ¿qué función tiene el equipo de fluoroscopía, el ARCO-NC, al concluir la cirugía? ¿Para qué lo usamos al final? Bueno, le llamamos control, como usted le dice. El control viene siendo saber si todo está en orden, si hay algo extraño, un objeto extraño, si está todo bien, si hay algo que está mal, que nunca ha pasado, pero siempre es bueno el protocolo de revisar todo lo que es AP y la lateral. Igual el equipo de fluoroscopía nos sirve también para nosotros cerciorarnos de que, por ejemplo, no hay una gasa dentro antes de cerrar. Una compresa es casi imposible porque es muy grande. Y evidentemente que estén todos los implantes en posición correcta. Por eso también hacemos una imagen siempre de por protocolo antes de finalizar. Y Natalie, desde tu punto de vista, ¿qué control lo que hace ya cuando estamos finalizando la cirugía? Bueno, básicamente cerrar al paciente. Esa parte me corresponde porque no solamente la parte mía en la cirugía es la de asistencia, también doy soporte a lo que es instrumentista quirúrgico. Entonces, no corresponde lo que es el cierre, como dice Manuel, también confirmar el conteo y luego de que la doctora estudie al paciente y todo lo demás, el seguimiento es solamente del asistente acompañado y guiado por el cirujano. Claro. No, nosotros Porque- tenemos la ventaja de contar con un doble equipo de instrumentación. Sí. Está Emmanuel, que se encarga de la parte técnica de los implantes, y está Natalie, en este caso, que se encarga de la instrumentación ya del instrumental quirúrgico, del instrumental que nosotros usamos para quitar hueso, para quitar el disco en caso de una hernia discal, para separar las raíces nerviosas, para separar la médula. Entonces, Natalie se encarga de esa instrumentación y Emmanuel se encarga de eso y eso nos ayuda a agilizar. Los dos están capacitados para hacerlo los dos, pero al tenerlo los dos al mismo tiempo, agiliza el Y tiempo quirúrgico. dentro de la logística, normalmente el que está de cirujano principal en ese momento es el primero que se retira. Queda el cirujano ayudante, que junto con el asistente médico, entonces normalmente son los que cierran la parte final de la cirugía. Ya luego sale el cirujano ayudante, Se queda el asistente se queda ahí y con- entonces me corresponde validar entonces lo que es la descripción quirúrgica, órdenes médicas y todo lo que para que el paciente pueda llegar a planta y que le den seguimiento ya de protocolo. Así es, así es. Entonces, nada, una vez ya terminado el proceso,
anestesiólogo concluye su parte de despertar el paciente como está, como tal, y cerciorarnos que está todo bien, que no hay ningún dolor importante. En el caso de los pacientes que tienen dolor hacia las piernas, ciatalgia, normalmente mejora de manera importante, de manera inmediata. O sea, desde la cirugía desde que se despierte el paciente, ya podemos ver cómo ha ido el resultado de la cirugía, incluso desde antes con el sistema Claro. de neuromonitoreo. Ya nos dicen cómo ha ido todo y ya sabemos cómo se va a despertar. El paciente sencillamente como que cerciorarse. Sí, cabe destacar, Piero, que, por ejemplo, la labor de ellos no termina cuando el paciente se cierra, cuando damos los puntos, sino que nadie se puede retirar hasta que el paciente despierte. Porque ni siquiera los instrumentos se deben de, como nosotros decimos, de contaminar, de perder su esterilización hasta que el paciente despierte. Gracias a Dios no ha pasado, pero a veces pueden pasar eventualidades de que el paciente se tiene que poner de nuevo boca abajo y se debe de revisar algo si el cirujano lo considera. Gracias a Dios nunca nos ha pasado, pero puede pasar. Por eso, por protocolo, nadie se debe de retirar y los instrumentos no pueden perder su esterilización hasta que el paciente sale del quirófano. No, antes era así, pero ya después del protocolo que Israel hace, que él controla bilateral, ya se puede hasta retirar el instrumento. Todo está bien. ¿Sí o no? Él se puede retirar, pero Eso, nosotros pero Exacto. nosotros no. Nunca me retiro. La labor de nosotros no se termina hasta que el paciente se Regularmente, ¿no? despierte. así mismo. Porque no salimos de quirófano hasta ver. Claro, claro. No, nosotros nunca andamos corriendo tampoco, siempre No, cuando vamos a quirófano no hay tiempo. no hay Por eso tiempo. No hay nuestro tiempo. equipo regularmente operamos de tarde. Lo que damos consulta en la mañana y ya en la tarde vamos a operar hasta que se termine. No hay nadie esperándonos. Esperando. O sea Sí. que Y también, por ejemplo, lo que también decimos operar en la mañana, lo hacemos bien temprano precisamente por eso, para hacer de la primera hora y no tener ninguna presión, ni que vamos a comenzar tarde, ni que el quirófano está ocupado, sino siempre o preferimos la primera hora de la mañana o el primer turno de la tarde, para no tener presión ni de otro cirujano que va después, ni Así de que es. vamos a comenzar fuera de hora. así es. Entonces, bueno, en sentido general, esto es básicamente pinceladas de lo que hace cada uno de nuestro equipo dentro del quirófano, cómo interactuamos entre nosotros y la ventaja de tener un grupo conocido, que tengamos tiempo trabajando, cada quien sabe lo que está haciendo, eso al fin y al cabo beneficia a todos y principalmente al paciente, evidentemente. Muchas gracias por estar con nosotros en este otro episodio de tu podcast Salud y Vértebras. Déjanos tus comentarios, responderemos todos los que podamos, tus sugerencias de qué temas te gustarían que tratemos. Y gracias a todos por estar con nosotros. No, gracias a ti No, por la gracias a invitación. usted.